Bienvenido al concurso de Navidad definitivo. ¿Cuánto saber de Santa Claus, a.k.a. Papá Noel? Voy a hacerte varias preguntas sobre este personaje. Ve apuntando un punto por cada respuesta acertada y al final del vídeo te digo tu puntuación. Empecemos con una facilita. ¿De qué color es el traje de Papá Noel? ¿Verde, negro, rojo o marrón? Quienes hayan elegido el color verde pueden apuntarse el primer punto. El Papá Noel con el traje verde corresponde a la cultura celta. Era una especie de druida del bosque, alto y delgado, y su vestimenta solía ir acompañada de plantas sagradas curativas como el acebo y el muérdago. Pero ojo que quienes hayan elegido el color negro también pueden apuntarse el primer punto. Aquí le tienes, en la portada de La vida y aventuras de Santa Claus de Frank Brown, el autor del Mago de Oz. En esta edición de 1918 podemos ver a Santa vestido de negro. Por aquel entonces el personaje de Papá Noel ya estaba ligado a la Navidad, pero su vestimenta no estaba del todo definida. En ediciones posteriores fue pasando por toda la gama cromática. En 1976 volvió al verde retomando sus raíces celtas y poco después los ilustradores comenzaron a apostar por el famoso traje rojo. De modo que quien haya elegido el rojo también se apunta a su primer punto. De hecho, todo el mundo gana un punto en esta primera ronda porque a lo largo de la historia Santa ha lucido más modelitos que la Barbie. He incluido el marrón en la lista de respuestas para tener una excusa y poder mostrarte este cartel publicitario. Ahí le tienes, como si de un libro de Teo se tratase. Santa Claus se va a la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial se publicaron este tipo de carteles para levantar la moral de las tropas norteamericanas. Papá Noel ha sido uno de los juguetes favoritos de publicistas y políticos, un señor sin copyright que a todo el mundo le cae bien. Imagínate qué filón. Si nos recorremos medio mundo para llegar a la estepa siberiana, nos encontraremos con esta versión de Santa azul. Allí le llaman Ded Moroz, el abuelo escarcha, que reparte regalos en Navidad con la ayuda de su nieta, la doncella Nieve. Tanto él como la propia Navidad quedaron prohibidos tras la Revolución Rusa por su implicación religiosa, que no casaba precisamente con los ideales comunistas. Pero la gente seguía celebrando la Navidad a escondidas y tras la caída de la Unión Soviética en 1991 se restauró la tradición y la figura de Ded Moroz. Vamos ya con la segunda pregunta y esta vez no te lo voy a poner tan fácil. ¿Cuál es el estado civil de Papá Noel? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Divorciado? Vas a alucinar con la respuesta porque la más probable es la opción C, divorciado. Este es Haddon Sandblom, el ilustrador que dio vida al Papá Noel más famoso y reconocible. Sandblom dibujó al Papá Noel de Coca-Cola desde 1931 hasta 1964 y actualmente la empresa de refrescos sigue utilizando sus ilustraciones puntualmente en campañas publicitarias. Tomó como modelo a su vecino Lou Prentice, un vendedor jubilado regordete y casado, y lo inmortalizó con su alianza en el dedo anular. Cuando Prentice falleció, Sandblom, que ya peinaba canas y daba el perfil de abuelete, comenzó a autorretratarse como el mismísimo Santa Claus, pero esta vez sin anillo. Y su club de fans se percató rápidamente de este cambio. De modo que, ciñéndonos al legado artístico de Sandblom, podemos afirmar que Papá Noel estuvo casado por un breve periodo de tiempo a partir de 1931 y que actualmente disfruta de su soltería. La figura de Papá Noel está presente en los 5 continentes y su leyenda ha sido manoseada y politizada de 1000 maneras al antojo de políticos y empresarios. Por eso, a partir de ahora vamos a centrarnos en este Papá Noel moderno, que es el que todos conocemos, para formular las siguientes preguntas. Tercera pregunta. ¿Dónde nació Papá Noel? ¿En Turquía? ¿En Laponia? ¿En Nueva York? De la región de Licia, que ahora es Turquía, era el obispo San Nicolás. Podríamos considerarlo el tatarabuelo de nuestro Santa Claus porque su figura se inspiró en la vida y obra de este abnegado cristiano. Nicolás nació en el siglo IV en una familia muy creyente y muy adinerada. Se cuenta que al morir sus padres heredó una fortuna y se dedicó a repartirla entre los más necesitados. Se le atribuyen multitud de milagros, pero el más famoso es el que tiene que ver con la Navidad. Dicen que en una ocasión encontró a un hombre que, desquiciado por haber caído en la más absoluta pobreza, tuvo que prostituir a sus 3 bellas y honradas hijas para poder sobrevivir. San Nicolás se apiadó de ellas y dejó caer monedas de oro por la chimenea. En otra versión se dice que llenó de oro sus medias de lana que estaban puestas a secar sobre la chimenea y en otras que llenó de dinero los zapatos del padre. Y si seguimos tirando del hilo seguro que encontramos una versión que nos cuente que San Nicolás le hizo un bizum a este pobre hombre.
Es lo que tiene la tradición oral, que con el tiempo poco a poco se pervierte y resulta complicadísimo saber qué pasó realmente. Pero en lo que todos los historiadores coinciden es en que era un religioso cristiano muy querido que regalaba dinero. ¿Cómo no iba a ser un personaje querido? Querido queridísimo y santo santísimo, porque se le atribuyen todo tipo de milagros. Después de apiadarse del padre proxeneta, resucitó a 3 niños que se habían caído de un árbol y habían muerto al instante. Y a otros 3 niños que habían sido sacrificados para dar de comer a un hostelero. Y es por eso que se le puede ver muchas veces representado junto a 3 niños metidos en un balde. Y no se jubiló jamás, es más, después de muerto siguió haciendo milagros. Unos marineros se encomendaron a él durante una terrible tormenta y San Nicolás disipó la tempestad y se apareció sobre el barco. Luego salvó la vida de unos militares condenados a muerte injustamente. Y mi milagro favorito de San Nicolás. Durante la Segunda Guerra Mundial, una madre había perdido a su hijo con la confusión de un bombardeo. El niño apareció a las 3 horas y describió al hombre que le había guiado hasta su madre como San Nicolás. Y el santo se apuntó otro milagro. Por cierto, te recuerdo que estamos tratando de averiguar dónde nació este Santa Claus moderno, el gordito feliz vestido de rojo. Así que me temo que los que hayáis elegido la primera opción, Turquía, no os apuntáis punto. Probablemente la que habréis elegido la mayoría sea la opción B, Laponia, porque todos imaginamos a un Santa Claus en su taller rodeado de elfos trabajando como un palumpas. Las residencias de Papá Noel son como las reliquias de los santos, están por todas partes. En 1927 los finlandeses decidieron que no podía vivir en el Polo Norte porque allí no podría alimentar a sus renos, así que establecieron su residencia en Laponia, cerca de Rovaniemi, que casualmente era una localización ideal para recibir a los turistas. Por su parte, los suecos dicen que la casa de Santa Claus está 50 kilómetros al sur de Oslo. Los daneses dicen que en Groenlandia y los rusos que en Siberia. Y al final cada uno lo coloca donde mejor le viene. Pero insisto en que lo que estamos buscando es el origen histórico real del Santa moderno. Y todas estas localizaciones no son más que puntos calientes de turismo navideño. Por eso la opción correcta es la C. El Papá Noel moderno nació en Nueva York. Y su padre es un poema. Sí, un poema, no un poeta. Una visita de San Nicolás. En él se mezclan todos los símbolos del Santa Claus del viejo mundo. Renos, regalos, poderes mágicos, obesidad, cabellos blancos, ramas de acebo. La autoría del poema no está clara. Tradicionalmente se le atribuye a este hombre, Clement Clark Moore, un exitoso promotor inmobiliario y maestro de enseñanzas bíblicas, considerado el padre de Papá Noel. Pero estudios recientes plantean que es más que probable que en realidad lo escribiera un primo lejano suyo llamado Livingstone, y como ni los expertos se ponen de acuerdo en la autoría del poema, yo prefiero acreditar la paternidad a la propia obra. Porque ese poema descriptivo es el primero en que se reúnen todas las características de Papá Noel que han llegado hasta nuestros días, y al menos sabemos a ciencia cierta que se escribió y se publicó por primera vez en Nueva York. En él se basó el ilustrador Thomas Nast para realizar estos dibujos que aparecieron en el diario Harper's Weekly a partir de 1863 y que reflejaban toda la parafernalia de los renos, el trineo, los regalos y el resto de cosas que todos conocemos. Así que si elegiste Nueva York, apúntate otro tanto. Vamos ya con la cuarta pregunta. ¿Con quién trabaja Papá Noel? ¿Con Jeff Bezos? ¿Con un pequeño elfo llamado Sprite? ¿O con el mismísimo diablo? La primera opción es graciosa pero nada despreciable. Si Jeff Bezos no es el ayudante de Santa Claus, como pocos son socios. Voy a hacerme invisible con la magia de la Navidad para que veas esta gráfica. Estas son las estadísticas de ingresos anuales de Amazon de 2004 a 2021 y evidentemente el pico de ventas más agudo se produce siempre en Navidad. Esta no es la respuesta correcta, pero tenía que aparecer porque desde luego en la cuenta corriente de este señor en Navidades tienen que sonar cascabeles y villancicos. En 1942, Sam Blom, el ilustrador de Coca-Cola del que te hablé antes, el que le ponía y le quitaba la alianza de casado a Santa Claus, diseñó a este elfo que llevaba por sombrero una chapa de la misma marca y le puso de nombre Sprite, que en inglés significa duende, elfo. Había creado al primer ayudante oficial de Papá Noel. Felicidades si has elegido la segunda opción. La tercera opción es totalmente incorrecta, pero no es ninguna broma, estamos hablando del Krampus. Esta especie de fauno demoníaco es lo opuesto completamente a Santa Claus, un alter ego malvado de origen nórdico que visitaba a los niños malos el 6 de diciembre para volverlos buenos a base de latigazos.
Existen canciones tradicionales que cantan sus hazañas, en las que incluso secuestra a niños para comérselos vivos. He investigado a conciencia este personaje y me ha costado horrores llegar al verdadero origen de su leyenda, pero el esfuerzo ha merecido la pena, ya os lo contaré en un vídeo especial para él. Quinta pregunta y mi favorita de este test. ¿Cuál es el secreto inconfesable de Papá Noel? ¿Es alcohólico? ¿Fuma? ¿Le gusta salir a la calle sin pantalones? Ya puedes apuntarte el punto, porque el abuelete ha hecho de todo. Ahora sería impensable imaginar a un personaje creado especialmente para llamar la atención de los niños que fume, que beba o que salga a la calle ligerito de ropa. Pero las cosas eran muy diferentes hace unos años. En esta publicidad de Sugar Plums de 1868 aparecía fumando en pipa y sin pantalones. Si se descuidan le dibujan diciéndole a un reno sujétame el cubata. Le quedan muy pocas marcas de tabaco que publicitar. Chesterfield, Camel, Philip Morris, esta última es de traca, la anuncia Santa Claus y el tabaco lo vende un niño, muy fuerte todo. Pero hay más, Lucky Strike, Pall Mall, Marlboro y de vez en cuando un purito o un buen Peter Schuller para que se mareen hasta los renos. En 1916 se volvió un chico sano y apareció conduciendo un camión de reparto de la empresa de agua embotellada White Rock. Pronto empezó a mezclar el agua con ginger ale y sus fans comenzaron a sospechar que algo raro pasaba con Santa, a juzgar por el color de su nariz y sus mejillas. Poco después comenzaron a aparecer los anuncios de Martini y de White Label. Menos mal que no tardó en llegar a su vida la bebida gaseosa. Sexta y última pregunta, prepárate que esta vale 3 puntos. ¿Fue realmente Coca-Cola responsable del color rojo del traje de Papá Noel? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. El rojo del traje de Papá Noel le cayó del cielo a Coca-Cola. No cabe duda de que las ilustraciones que diseñó Sandblom entre 1931 y 1964 para la marca consolidaron sus colores, pero Sandblom se basó en el trabajo publicado por su colega Norman Rockwell en la década de los años 20. Y este, a su vez, utilizó como inspiración las ilustraciones de principios de siglo del canadiense Frank Arthur Mankiewicz, que sin duda usó como referencia los diseños de Thomas Nast a partir del poema Una visita de San Nicolás, que no tenemos muy claro quién lo escribió, pero sí que se basa en las leyendas y creencias que los holandeses exportaron al Nuevo Mundo y, curiosamente, rojas eran las vestimentas de San Nicolás de Bari. De modo que primero fue el rojo y después la Coca-Cola. Espero que lleves la cuenta de los puntos porque a continuación voy a decirte tu resultado. Si has conseguido menos de 3 puntos, claramente eres de otro planeta y apenas has tenido contacto con vida inteligente en este. Pero no te preocupes porque a veces resulta complicado. Procura alejarte de los políticos, la televisión y los cantantes de reggaetón y verás cómo poco a poco vas experimentando mejoría. Si has conseguido entre 3 y 6 puntos, buenas noticias para ti, eres humano, y buenas noticias para mí también porque aún me quedan cosas que puedo contarte para sorprenderte. Si has conseguido 8 puntos, la Navidad eres tú. Si te pinchan no sangras porque tienes espumillón por las venas y el espíritu de María Carey te posee. Así que felicidades. Nos vemos en el Ágora. ¡Feliz Navidad!